Me dicen, por favor, si se escucha y si pasan las diapositivas. ¿Sí? Bueno, vamos a empezar entonces hablando de hipersensibilidad. Estos son los mecanismos fisiopatológicos de enfermedad en realidad. Y tiene que ver con todos los mecanismos de patogenia para hablar de alergias, para hablar de autoinmunidad y de todos lo relacionado a la inmunología. Entonces, la hipersensibilidad son reacciones inflamatorias que presentan efectos nocivos y producen lesión tisular o muerte. Quizás la forma por Riquet y por Tierno son los que han visto esto. Estaban investigando con unos tipos de medusas, ¿no? En el, para poder evaluar una vacuna, ¿no? Las playas eran infestadas por estas y los turistas disminuían. Entonces querían encontrar una profilaxis en realidad. Y lo que han encontrado es el término de anafilaxia, contra protección. Al inyectar la toxina de estas medusas a perros y ver que con dosis mayores o incluso dosis menores posteriores había una reacción muy exagerada. Hell y Coombs describieron los mecanismos de hipersensibilidad. De estos mecanismos, 3 mecanismos tienen que ver con anticuerpos, una respuesta tumoral, y uno, el cuarto, con una respuesta celular. Entonces, cuando hablamos de estos 4 tipos, y esto es algo que sí deben saber, ¿sí? 4 tipos de hipersensibilidad. El tipo 1 es una reacción mediada por inmunoglobulina E, como ven en la pantalla. Entonces, el típico caso de alergia, de anafilaxia, ¿sí? Hay una exposición previa y en una segunda exposición hay inmunoglobulina E unida a mastocitos, a basófilos, que al recibir el alergeno, pues inducen degranulación. Es rápida, es mediada por IgE, es inmediata, ¿no? Un segundo tipo de hipersensibilidad es citotoxicidad mediada por anticuerpos. En esta participan inmunoglobulina M, inmunoglobulina G. Y lo que ocurre es que estos anticuerpos fijan al blanco, ¿no? Al antígeno, y la parte FC, ¿no? La parte expuesta a muchas células, pues está hacia el exterior, ¿no? La parte AB está fija al objetivo, al antígeno, y cualquier célula, una célula citotóxica, puede unirse a esa porción FC e inicia la producción de granzinas, citocinas, perforinas, que destruyen el objetivo, ¿no? O inician un proceso inflamatorio en la célula marcada. Entonces, es una citotoxicidad mediada por anticuerpos. El tipo 3, ¿no? Este es un mecanismo muy importante, especialmente en autoinmunidad. Es una hipersensibilidad mediada por inmunocomplejos. Entonces se producen anticuerpos que se van uniendo entre sí y forman complejos inmunes. Estos complejos, las porciones FC, como ven, están expuestas y se pueden unir a cualquier célula. Muchas células tienen receptores para esta porción FC. Entonces se unen en riñón, en corazón, y donde se unen estos complejos autoinmunes, inician una cascada de complemento e inflamación local. Pasa en el lupus, por ejemplo, ¿no? Se une a membrana glomerular y se inicia un daño, una lesión contra este lugar donde se fijan, ¿no? Complejos autoinmunes. Muchos tipos de vasculitis también tienen este mecanismo. Estos 3 primeros, entonces, como hablábamos, tienen que ver con el sistema humoral, son mediadas por anticuerpos. El cuarto tipo es el único celular y es una hipersensibilidad retardada, ¿sí? Entonces, no es inmediata, tiene que pasar cierto tiempo,
Y hay células, las que especializadas, que al unirse con el antígeno son las que inician el mecanismo de daño a través de citocinas, de inflamación local. Es un mecanismo TH1 usualmente. Es el mismo que la prueba de Mantux, ¿no? La prueba de hipersensibilidad o tuberculina que se conoce. Entonces, estos 4 mecanismos de hipersensibilidad son realmente muy importantes para entender cómo y por qué se está produciendo una serie de enfermedades. Entonces, el tipo 1 es mediada por IgE. Este es el mecanismo de las alergias. El antígeno se llama alergeno en este caso y hay una respuesta humoral por IgE. La IgE es la proteína de la alergia, ¿no? Y esta inmunoglobulina E, que está producida en muchos lugares, pues induce una serie de mecanismos, principalmente de granulación de basófilos y mastocitos, ¿no? Por eso cuando llega el alergeno, hay una IgE específica, perro, gato, pólenes, los mastocitos se granulan inmediatamente, liberando mediadores preformados como la histamina. Entonces, si es nasal, si es una rinitis, va a ocasionar estornudos, congestión, rinorrea, ¿no? Y todo lo que tiene que ver con un ataque de alergia. Muchos pacientes en invierno, en primavera, pues sufren estos ataques de rinitis, ¿no? Entonces, de todas las inmunoglobulinas que hay, la inmunoglobulina E tiene esta particularidad, ¿no? Entonces, la inmunoglobulina E es la proteína, la inmunoglobulina de la alergia, ¿no? Y también de procesos parasitarios, ¿no? Pero este mecanismo tipo 1 es mediado por IgE y ocurre en las alergias en general. Tiene que haber una primera exposición para esto, ¿no? La primera exposición a todos estos alergenos ocasiona sensibilización, producción de inmunoglobulina E, interleucina 5, interleucina 4, interleucina 13, ¿no? Que reclutan otras células. Y en una segunda exposición, cuando se une al receptor de alta afinidad de inmunoglobulina E, el alergeno ocasiona degranulación importante, aminas vasoactivas, es su constricción de músculo liso, que es responsable del asma, por ejemplo, ¿no? La broncoconstricción del asma, aumento de moco, ¿no? Entonces, rinorrea o tos y moco en el asma también. Puede activar otras vías de inflamación, incluyendo plaquetas, terminaciones nerviosas, eso da estornudos, y la interleucina 5, que se induce también en este proceso, recluta eosinófilos, ¿no? Entonces, inmunoglobulina E, eosinófilos son los protagonistas de este tipo de reacción. Y esto ocurre no en todas las personas, esto ocurre en personas atópicas, ¿no? ¿Qué es la atopía? Es una predisposición hereditaria, genética, a reaccionar a estas sustancias del ambiente. Cuando vemos un alérgico, no es el único alérgico de la familia, ¿no? Hay alguien, el padre, el abuelo, el primo, el hermano. Usualmente es una característica familiar el encontrar esto, ¿no? Y esto se llama atopía. En algunos entonces es rinitis, en otros es asma, dermatitis atópica, como las principales manifestaciones de alergia. Hay muchos alergenos, ¿sí? Pólenes, pastos, malezas. Entre los grupos más frecuentes de algunos alimentos están mariscos, frutos secos, ¿no? Nueces, almendras, huevo, leche, ¿no? En el personal de salud, látex puede ser algo importante, mascotas, insectos. En realidad hay una predisposición diseminación muy grande de alergenos. Los alergenos alimentarios en realidad y la alergia alimentaria pues es muy frecuente en niños, pero hasta los 8 o 10 años la mayoría ha superado esto. Entonces en adultos es raro la alergia a alimentos, ¿no? Como tal. Estas personas que tienen predisposición a esto, estos atópicos, ¿no? Personas atópicas, tienen inmunoglobulina E 10 veces más que lo usual, que el resto de las personas, y una cantidad mucho más elevada de eosinófilos. Entonces, alguien que tiene esta característica atópica puede desarrollar asma, dermatitis atópica o rinitis, ¿no? Que se llama fiebre del heno. Esta inmunoglobulina E se fija a receptores de alta y baja afinidad. Los receptores de alta afinidad están presentes en basófilos, entre 40 y 90 mil por cada basófilo, y mastocitos, ¿no? Con 2 dominios.
El receptor de baja afinidad, pues tiene una función reguladora de la respuesta de inmunoglobulina E y está de todos modos más elevada en sujetos atópicos, ¿no? Pero este mecanismo que hemos descrito es principalmente por el receptor de alta afinidad. Entonces, acá ven cómo son dominios tipo inmunoglobulina, ¿no? Los receptores de inmunoglobulina E, y tienen una, pues, modelo de señalización, ITAM intracelular, que genera toda la respuesta y la degranulación y la producción de citocinas. Hay marcadores preformados ya en estos mastocitos, y los preformados son histaminas, proteasas, heparina, factor quimiotáctico de eosinófilos, factor quimiotáctico de neutrófilos. Entonces entenderán que eosinófilos, neutrófilos pueden ser reclutados a estos lugares. Y hay mecanismos secundarios, ¿no? Mediadores secundarios, se forman leucotrienos, prostaglandinas, quimiosinas, bradiquininas, citocinas, factor activador de plaquetas y otras más, pero entre estas son algunas de las sustancias más importantes que generan todos los síntomas que vamos a ver en la siguiente clase en realidad. Entonces, la histamina es el mediador preformado más importante, su acción es muy rápida, ¿no? Entonces, llega el alergeno y uno empieza a estornudar, a tener tos, a tener rinorrea, y pues tiene varias células blanco, ¿no? Los que tienen receptores de histamina, que pueden ser H1, H2 o H3, ¿no? Dependiendo la localización que exista. Músculo liso, todo el músculo liso tiene receptores para histamina, entonces la reacción es vaso-bronco-constricción. Los leucotrienos y prostaglandinas tienen una acción retardada, es la segunda parte. Llega el alergeno, pues me siento muy mal en ese momento, tengo todas las reacciones, va mejorando y después de unas horas vuelve a tener los síntomas aun cuando no existe el alergeno. Y esto se debe a los leucotrienos y prostaglandinas que tienen este efecto retardado, pero más potente, ¿no? que la histamina, que es muy rápido en realidad. Interleucina 3, interleucina 4 están presentes en estos procesos de alergia y interactúan o potencian la acción de los linfocitos B y la producción, el cambio de isotipo hacia una inmunoglobulina E, una inmunoglobulina alérgica, ¿no? Y la interleucina 5, que también se produce, recluta eosinófilos. Entonces, y también puede haber concentraciones de otros mediadores inflamatorios si este mecanismo no solo es alergia, sino es una anafilaxia, que es una reacción exagerada, pues factor de necrosis tumoral alfa puede estar presente. Entonces, recuerden las citocinas presentes en este tipo de hipersensibilidad, 3, 4, 5 y 13 también. Cuando hay una anafilaxia, que vamos a hablar en unos minutos con más detalle, es una reacción muy intensa, es la reacción más intensa en la alergia y puede condicionar la muerte, ¿no? El tratamiento siempre es adrenalina en estos casos, y ese es uno de los mensajes que deben llevarse a esta clase, que toda anafilaxia debe tratarse con adrenalina, ¿sí? Y en un momento vamos a ver eso con más detalle. Las reacciones locales entonces de este tipo son rinitis, asma, alergias alimentarias, dermatitis, entre las principales enfermedades que se producen. El asma, pues, tiene que ver con estos mediadores rápidos y mediadores retardados, y ocasionan en su conjunto hiperreactividad bronquial, edema, aumento de secreciones, oclusión bronquial, ¿no? Y toda la clínica que tenemos de asma. El bronquio se va engrosando de un bronquio normal a la izquierda a un bronquio engrosado con inflamación, descamación tisular, y todo eso tiene que ver con inmunoglobulina E, tiene que ver con un perfil de linfocitos TH2, que es el perfil alérgico. El perfil TH2 induce el reclutamiento de eosinófilos, el cambio de isotipo de inmunoglobulina E en pacientes susceptibles, ¿no? Ese es el asma alérgico. Y en las fases tardías, pues se puede haber también un perfil TH1 cuando la inflamación se prolonga mucho y cambia un poco hacia un ACOS, ¿no? Una enfermedad de solapamiento. Pero el perfil típico de asma es un TH2 con interleucina 4 que aumenta la reacción bronquial, con eosinófilos que se pueden medir en el esputo. Una forma también de ver esto es algo que hacemos los alergólogos, son por las pruebas de alergia.
Así como ven en la foto, lo que hacemos es poner alergenos, varios alergenos, un panel de aproximadamente 20 alergenos, y hacemos unos piquetitos y evaluamos la respuesta de IgE in vivo, ¿no? Entonces, la roncha y el eritema, y hay que hacer unas mediciones, nos dicen a qué alergenos está sensibilizado este paciente. Hacemos esto para ver la opción de una vacuna, por ejemplo, ¿no? Entonces podemos hacer una vacuna específica para este paciente, ¿no? Que fuera gato, fuera otros pólenes, ácaros, entre los más comunes, y le podemos hacer una vacuna que puede modular eso y cambiar el perfil TH1, TH2 a un TH1. El mecanismo de hipersensibilidad tipo 2, que es citotoxicidad mediada por anticuerpos, no es IgE, sino es una IgM o IgG, la que está unida en realidad a una célula blanco, y lo que ocasiona es que las porciones FC libres generen un reconocimiento y una destrucción de las células o los tejidos marcados en realidad. Entonces se inicia un proceso de citotoxicidad, de destrucción, donde existen estos anticuerpos, ¿no? Esto pasa en las reacciones transfusionales, por ejemplo, ¿no? Donde hay anticuerpos que se unen a eritrocitos cuando no hay compatibilidad, y estos eritrocitos marcados son destruidos. Es el mecanismo también que ocurre en otras enfermedades, como, como en la trombocitopenia, la púrpura trombocitopénica inmune, ¿no? Entonces, plaquetas, eritrocitos son marcados y son destruidos. Está fiebre, escalofríos, malestar por una destrucción masiva debido a anticuerpos contra determinadas células. La eritroblastosis fetal es otro ejemplo, no hay una incompatibilidad de RH, entonces, pues el feto que tiene RH negativo y la madre que tiene RH positivo, entonces hay anticuerpos que responden y reaccionan y van ocasionando destrucción de las células marcadas, ¿no? Y que concluyen en un óbito usualmente, ¿no? Cuando esto ocurre. Y hay que hacer una vacuna para esto, hay algunas medidas que se pueden hacer para disminuir este efecto. Entonces, algunos ejemplos de esta citotoxicidad mediada por anticuerpos son anemia hemolítica, púrpura trombocitopénica, el pénfigo vulgar, el síndrome de Good-Pasteur, ¿no? Que es un síndrome riñón-pulmón, enfermedad de Graves, ¿no? Donde puede haber también anticuerpos contra tejido tiroideo, y con efecto inhibitorio, miastenia, y una diabetes tipo 1, ¿no? Donde hay anticuerpos contra islotes de Langerhans que son marcados y destruidos y que terminan en una muy baja cantidad de insulina, y una diabetes que requiere insulina, ¿no? La hipersensibilidad tipo 3, mediada por inmunocomplejos, es la típica, por ejemplo, de la glomerulonefritis postestreptocócica, ¿no? Se genera una respuesta inmune y se generan anticuerpos que van a fijarse a tejidos similares. Entonces, complejos autoinmunes pueden fijarse en muchos lugares, vaso, en articulaciones, en glomérulos y en tejido cerebral también. Hay un capítulo muy grande en la inmunología en el último tiempo, que son las encefalitis autoinmunes, donde hay una producción de anticuerpos contra tejido nervioso que genera síndromes neuropsiquiátricos que antes eran catalogados como enfermedades desconocidas, incluso como fenómenos paranormales, etcétera, pero que tienen que ver con anticuerpos contra tejido nervioso. La reacción de Artus, por ejemplo, es 4 a 8 horas después de la picadura de un himenóptero. Hay eritema, edema muy importante, se introduce el antígeno y lo que ocurre es que existe un estímulo importante de neutrófilos, y esto ocasiona la producción de complejos inmunes y activación de complemento en muchos lugares. Complemento activa dos cosas, ¿no? Anafilotoxinas y opsoninas. Las anafilotoxinas, que son las porciones A, C3A, C5A, ocasionan degranulación masiva de bastocitos masófilos y daño en el lugar donde esté, además de los complejos autoinmunes que inducen el reclutamiento de neutrófilos e inician todo un proceso inflamatorio en los lugares donde se depositan.
Puede haber reacciones generalizadas de este tipo por complejos autoinmunes, como la enfermedad de suero, y después de de la administración de algunas vacunas también pueden inducir esto, ¿no? Toxoides, antitetánico, antidiftérico, son anticuerpos que se producen en caballos, entonces pueden inducir este tipo de reacciones de aglutinación y las manifestaciones son fiebre, afectaciones vasculares tipo vasculitis, linfadenopatías, artritis, glomerulonefritis, ¿no? La hipersensibilidad tipo 3 también es un mecanismo muy importante de enfermedades autoinmunes, como decíamos, lupus y artritis, ¿no? El lupus, la patogenia del lupus tiene que ver con complejos autoinmunes en muchos lugares de activación del complemento masiva. Esto ocasiona baja del complemento, entonces disminución de complemento es una de las formas o de las maneras de ver activación o actividad del lupus. Algunos fármacos, penicilinas, sulfas, pueden dar también este tipo de manifestaciones y varias infecciones pueden inducir inmunocomplejos, meningitis, hepatitis, mononucleosis, malaria, ¿no? que tienen que ver también con este mecanismo de hipersensibilidad o de patogenia. El mecanismo tipo 4 es una reacción tardía, no ocurre rápido, no es que le ponen, se expone al antígeno, al alergeno y ocurre inmediatamente, sino tiene cierto tiempo. Y se caracteriza y está mediado por citotoxicidad directa, por linfocitos T, ¿no? T citotóxicos. La reacción de tuberculina, pues pasa eso en realidad. Eh, lo que muchos gérmenes pueden inducir este tipo de hipersensibilidad tipo 4. Bacterias intracelulares, Mycobacteria tuberculosis, Mycobacteria leprae, listeria, brucelas, ¿no? Pueden inducir esto. Virus de herpes, varicela, sarampión, neumocistis, cándida, histoplasmosis, criptococosis, la leishmania, ¿no? Inducen este tipo de respuesta celular. Entonces, cuando hay una bacteria intracelular, se activa un complejo mayor de histocompatibilidad tipo 1 que marca eso, y donde está marcado y es reconocido por una célula citotóxica, pues inicia una respuesta inmune que concluye con la activación de otras células y la destrucción en una fase efectora de esta célula que está marcada. Cuando ponemos un derivado proteico purificado y a las 48-72 horas, vemos el reclutamiento de macrófagos y otras células a esa región y un enduramiento alrededor de ese derivado. Entonces, esta es una reacción celular, ¿no? De hipersensibilidad retardada. La dermatitis de contacto tiene que ver con esto. Entonces, muchas personas alérgicas al níquel, por ejemplo, muchos botones de pantalón, de camisas, esos botones metálicos pueden tener níquel. Entonces, con la exposición, pues ocurre posteriormente un enrojecimiento, eritema, dolor, calor de esa región. La hiedra, la ortiga, pues producen este tipo de reacciones también, ¿no? La parte donde toca el desencadenante, pues induce un reclutamiento celular importante en esa región con una dermatitis de contacto, ¿sí? Entonces, esos son los 4 principales mecanismos de hipersensibilidad. Quizás debamos hablar unos minutos más sobre la anafilaxia. Todos los que administramos medicamentos, todos los que estamos en contacto con pacientes, podemos tener un episodio de anafilaxia. Y miren la definición tan grande de anafilaxia de muchas instituciones, desde la Organización Mundial de la Salud hasta la Organización Mundial de Alergia, la Asociación Americana, Europea, Asiática. Todos tienen algunas palabras muy comunes. Una reacción de hipersensibilidad sistémica generalizada que pone en peligro la vida. Una reacción grave, potencialmente mortal. Una reacción alérgica grave que afecta a varios sistemas o órganos. Esta es la forma de alergia más grave que hay. La gente en general no se muere de alergia, pero pues puede cosas que con alergia te pueden matar. Una anafilaxia, que es muy rápida, hay que manejarla en el momento, y todos, desde los estudiantes de medicina hasta los médicos más experimentados, debemos saber manejar anafilaxia, ¿sí?
Y las referencias más antiguas son de 2640 años antes de Cristo. Aquí ven la titulatura faraónica, ¿no? Donde ven ahí una himenóptero, ¿no? Que es representación del Bajo Egipto y una caña del Alto Egipto y una caña que es representación del Bajo Egipto. La referencia tal vez más antigua es Nemer, el primer faraón que existió, que aparentemente él tuvo una picadura de una avispa y pues tuvo una anafilaxia y una reacción anafiláctica grave que condicionó su muerte, ¿no? Entonces la anafilaxia realmente es muy antigua y está descrita en muchas partes. Paul Riquet y Portier quizás fueron los que introdujeron esta palabra. Ellos estaban buscando como protección, como decíamos, y lo que encontraron es que después en una segunda exposición con dosis más bajas ocasionaba vómitos, diarrea, shock y muerte de los perros en los que experimentaban. Entonces ellos dieron, no hay protección, es contraprotección, y acuñaron el término de anafilaxia, ¿no? Contra la protección. La anafilaxia puede afectar entre 50 a 102 episodios por cada 100.000 habitantes por año. Esto ha ido incrementándose en el último tiempo, en realidad, debido a muchas cosas, y las personas con shock anafiláctico pueden morirse, 6.5% de mortalidad cuando ocurre. Los alergenos más importantes tienen que ver con medicamentos, ¿sí? Y medios diagnósticos como medios de contraste. Entonces va a un estudio contrastado y de repente presenta todo esto. 30 a 60% de los casos tienen que ver con medicamentos y medios de contraste, o sea, todos los que ponemos medicamentos o los recetamos. Alimentos, 22 a 34%. Esto en Estados Unidos es muy importante, con alergia al cacahuate o al maní, ¿no? Las personas alérgicas al maní pueden hacer anafilaxias muy graves. Picadura de insectos, himenópteros, abejas, avispas y hormigas de fuego principalmente, 8.6 a 13%. Factores físicos adicionales, 3%, otros, incluyendo látex. Látex es importante en personal de salud, ¿no? Es una de las alergias posibles y frecuentes, y en otros casos no se identifica esto. Fármacos, picaduras, alimentos, entonces están entre los más frecuentes desencadenantes de esto. Puede haber mecanismos de anafilaxia inmunológicos y no inmunológicos e idiopáticos. Los inmunológicos tienen que ver con inmunoglobulina E, el mecanismo de hipersensibilidad tipo 1, con receptores de alta afinidad. Los no inmunológicos no median por inmunoglobulina E, sino hay otros desencadenantes, y esto tiene que ver con heparina, dextranos y otros contaminantes. Y los mecanismos idiopáticos no se sabe en realidad la causa ni cómo se ha producido, pero la reacción es parecida y la respuesta al tratamiento es igual de efectiva. Los mecanismos no inmunológicos pueden ser físicos, como ejercicio frío, hay una anafilaxia inducida por ejercicio, y otros, drogas, ¿no? Que tienen otros mecanismos diferentes a la reacción de hipersensibilidad tipo 1. Pero lo clásico es una reacción de hipersensibilidad tipo 1 mediada por una inmunoglobulina E de alta afinidad. La UAO y la Asociación Europea y Americana pues han definido esto en fenotipos, endotipos, y hay biomarcadores que tienen que ver con esto. La anafilaxia inmunológica o no inmunológica en realidad, la no alérgica tiene que ver con bradiquinina, complemento, mastocitos y basófilos, y no con inmunoglobulina E. Las reacciones tipo 1 es inmunoglobulina E. Las reacciones por citocinas, es una liberación masiva de citocinas, puede haber reacciones mixtas, citocinas e inmunoglobulina E, y no inmunológicas mediadas por bradiquinina o el complemento con activación celular. Entonces, en todos los casos en realidad de anafilaxia, pues ahí ven los casos que hemos visto. El tipo 1 entonces, mediada por IgE y el mecanismo de hipersensibilidad tipo 1. El tipo 2, mediada por citocinas, un fenómeno mixto, y una por complemento. Entonces, estas son la patogenia posible de anafilaxia. Intervienen varios mediadores, hay una liberación masiva de histamina, de heparina, de triptasa, factor de necrosis tumoral alfa que está presente en estos casos. Esto ocasiona una vasodilatación masiva, un shock no distributivo. Las dos formas de shock distributivo o es sepsis o es anafilaxia o neurogénico, ¿no? Y pues ocasiona un colapso
Esto tiene que ver con caer la presión y si no se corrige, pues la muerte del paciente. La anafilaxia presenta síntomas respiratorios altos, rinorrea, estornudos, angioedema, tos, estridor, disnea, broncoconstricción, hipoxia, un colapso cardiovascular, hipotensión, taquicardia, vasodilatación generalizada. Puede haber afectación digestiva, náuseas, vómitos, diarrea en muchos pacientes y un rash o eritema tipo urticaria con angioedema en varios lugares de la piel y mucosas. Hay 3 escenarios posibles de anafilaxia. El tipo 1 que afecte la piel, urticaria, eritema, ronchas, con compromiso respiratorio y descenso de la presión. Esto con un alergeno, inicia en minutos horas con un alergeno conocido. El segundo escenario es muy parecido, hay afectación de piel, compromiso respiratorio, descenso de la presión y además síntomas gastrointestinales, vómitos y diarrea. Hace poco vi un paciente con un cuadro grave de anafilaxia secundario a una vacuna antirrábica. Tuvo un contacto con un gatito callejero que le mordió, le pusieron la vacuna y una hora después empezó a presentar vómitos, diarrea, hipotensión, rash, angioedema, ¿no? Y en los servicios de emergencia pues no pudieron revertirlo, como vamos a ver ahora. El tercer escenario, donde solo puede ser caer la presión, no hay ningún otro síntoma. Esta es la anafilaxia más frecuente en quirófano, por ejemplo. Sin que ha sangrado, sin ninguna causa, empieza a caerse la presión y no hay una causa, hay que considerar anafilaxia y tratarlo como si fuera anafilaxia. Entonces, varios endotipos y fenotipos de acuerdo a la presentación que tiene, al mecanismo que estemos viendo. En todos los casos ocasiona alteración neurológica, mucosas, cardiovascular, respiratorio, gastrointestinal y otros, ¿no? Como edema escrotal, puede haber un cólico uterino nada más, como manifestación de anafilaxia. Todos estos síntomas, cualquiera de estos en realidad, y estos 3 escenarios que hemos visto, debe hacernos pensar en anafilaxia y actuar en consecuencia. Y miren el diferencial, o sea, puede presentarse como muchísimas cosas, urticaria, como un angioedema hereditario, como alteraciones por otros fármacos, metoclopramida, antihistamínicos, con el rash puede confundirse con síndrome carcinoide, un bipoma, el síndrome de hombro rojo relacionado con vancomicina, por ejemplo, síndromes neurológicos, epilepsia, accidentes cerebrovasculares, porque puede haber incluso cuadros tipo convulsiones, todos los tipos de shock deben ser el diferencial también, asma, espasmos laringios, reacciones vasovagales, y toda esta lista de enfermedades en realidad debe ser el diferencial, que es muy amplio, de anafilaxia, ¿no? Y acá miren el diferencial también, muy grande. Todas estas enfermedades pueden producir cuadros parecidos a anafilaxia. Entonces, yo vi una mujer hace poco, para terminar, con que ella pues había recibido un antimigrañoso. Perdón, en este caso fue una mujer que entró con datos de una infección urinaria, y pues le pusieron antibióticos en la emergencia, ceftriaxona, y al momento de ponerle el medicamento le empezó a decir a la enfermera que se sentía muy mal, que le faltaba el aire y entra en un paro cardiorrespiratorio inmediato. El paro fue presenciado por el personal, inicia maniobras de reanimación, introduce adrenalina y pues la paciente sale y a la media hora está caminando otra vez como si nada. Es un cuadro de anafilaxia severo y si no hubiera estado presenciado y si hubiera usado adrenalina, seguramente la paciente habría fallecido. Este otro caso es una paciente con cefalea y pues por la cefalea le indican ergotamina, llega a casa, empieza con prurito y empieza a tener un colapso cerebral, pero un colapso cardiovascular juntamente con angioedema. Le administran antihistamínicos, va a la emergencia y cuando llega a la emergencia, pues casi se había revertido el cuadro. Le dicen que no es nada, que vuelva a casa y cuando vuelve a casa vuelve a tener un episodio parecido en realidad. Hace una anafilaxia moderada, ¿no? Que no ocasiona la muerte, pero podía haber ocasionado la muerte. La anafilaxia se divide en leve, moderada o severa, de acuerdo a los grados y la afectación de sistemas o órganos que pueda haber. La anafilaxia grave es potencialmente mortal, ¿no?
Entonces, cuando tenemos un paciente hay que hacer el ABC, vía aérea, respiración, circulatorio, el D de desorientación o alteración neurológica, el E, eritema, prurito, edemas. Todos los casos que se sospecha anafilaxia deben administrarse adrenalina. La adrenalina debe administrarse de forma intramuscular en todos los casos. Y lo que la adrenalina hace es revertir todos los efectos, porque es vasoconstrictor, revierte la vasodilatación, disminuye el edema. Todos los efectos de la histamina y la liberación masiva de citocinas son revertidas por la adrenalina. Entonces, debe recostarse al paciente, nunca mantenerse de pie. La dosis de adrenalina es 0.01 miligramos kilo peso. Si no tenemos peso, es muy fácil. En adultos, 0.5, media ampolla. Y en niños, 0.3, con una jeringa de insulina intramuscular. Y es lo mismo que hacen los autoinyectores, ¿no? Que ustedes ven en las películas. En todos los casos debe administrarse adrenalina como primera medida. No hay ninguna contraindicación absoluta. Ni siquiera si ha tenido un infarto la semana pasada, es contraindicación de usar adrenalina si se sospecha anafilaxia. Los antihistamínicos son de segunda línea, pueden mejorar los síntomas, pero no se deben usar de primera línea como se hace en los servicios de emergencias usualmente. Se puede confirmar la anafilaxia, hay que medir histamina o triptasa y hay que hacer una curva de triptasa como se hace con enzimas cardíacas. No hay en Bolivia ninguna de estas pruebas en realidad para usarlas, es más clínica lo que usamos, pero esto se podría usar cuando esté implementado, cuando haya o en otros medios. Hay que pedir histamina en los primeros 5 a 10 minutos y a la hora casi ya no existe la histamina, entonces hay que hacerlo muy rápido. Y la triptasa hay que pedir pues en el momento a las 2 horas y luego a las 24 horas posiblemente y evaluar el nivel. Si es más de 11.4 nanogramos por ml, es anafilaxia de todos modos. Entonces la triptasa es el otro marcador, ¿no? Puede hacerse también histamina en orina para poder evaluar esto. En todos los casos se debe suspender el alergeno desencadenante. Otros que pueden ayudar son glucagón, atropina, dopamina, noradrenalina en algunos casos. Pero lo que deben llevarse esta clase es que en todos los casos debe usarse adrenalina, debe ser intramuscular y si tenemos unos kilopesos 0.01 miligramos por ml. La anafilaxia debe considerarse también en el contexto de varias cosas, los asmáticos, personas con alergia previa, que ya tienen el antecedente, expuestas a algún alérgeno nuevo, son las personas más expuestas con esto. Este es el autoinyector que se usa en otros países, ¿no? $100, no hay en Bolivia tampoco, pero podemos hacer lo mismo con una ampollita de adrenalina, ¿no? Rompemos y hay que hacer manualmente todo el procedimiento y tenemos el mismo beneficio del autoinyector. En algunos casos, cuando no hay una respuesta, se puede usar algunos otros métodos. Este estudio lo que ha mostrado es que en realidad manejamos muy mal la anafilaxia en todas partes, ¿no? Pero en todos los lugares no se usa la adrenalina de forma prioritaria y es algo que debe hacerse, se debe prescribir esto, se debe indicar. Y si alguien ha tenido un episodio de anafilaxia, la mitad de los pacientes vuelven a tener un segundo episodio, entonces estos pacientes deben tener unas ampollas de adrenalina y entrenamiento para usarlo. Y en los casos refractarios, lo que se ha usado también puede ser azul de metileno, ¿sí? Hay pacientes que no han tenido respuesta y azul de metileno endovenoso ha sido algo de emergencia que podría considerarse en algunos casos. La dosis de 1 a 2 miligramos por kilo peso durante 20 a 60 minutos endovenoso y eso puede revertir también la anafilaxia refractaria, pero el 95% mejora con adrenalina en realidad. Entonces, para terminar esto, la anafilaxia es una reacción grave, potencialmente mortal, requiere control de vías respiratorias circulatorias, adrenalina intramuscular es el tratamiento, no hay contraindicaciones y la adrenalina pues revierte el shock anafiláctico y si no revierte pues puede usarse en infusión. Y que hay que considerar que 4 a 6 horas estos pacientes pueden tener otra reacción grave. Entonces todos los pacientes con anafilaxia que lleguen a las emergencias deben internarse 4, 6 horas, 12 horas y si ha pasado este tiempo pues es seguro en realidad.
Entonces, muchas gracias y que tengan un buen día, que les vaya muy bien en las prácticas. Con el grupo que les toca conmigo, les espero en el Hospital Obrero a las 9. Hasta luego y que tengan buen día. No sé si hay alguna pregunta antes de terminar, y si no, pues nos vemos el lunes. Hasta luego, doctor. Hasta luego, chicos, que tengan buen día. Hasta luego, doctor. Hasta luego, doctora.